Bueno, ¿cómo están? Vamos a iniciar una charla un poco que tiene que ver con el tema de las tipologías y cuestiones de armado que estuvimos de alguna manera conversando en las últimas correcciones. Y en ese sentido vamos a tratar de ir en algún modo viendo cómo de alguna forma podemos transitar ciertos mecanismos para empezar a pensar en sistema un poco las cuestiones. Entonces, bueno, lo primero que... A ver si pasa la hoja, no estoy pudiendo pasar. Ahí, bien. Lo primero que podemos empezar a contar un poco es partiendo un poco de la idea de la vivienda individual, entendiendo la medianera como una especie de límite, pero que a partir de ese límite nosotros podemos utilizar a nuestro favor, y cómo en una serie de casos podemos empezar a entender cómo las agrupaciones de programa pueden estar de alguna manera contenidas a partir de una estrategia en particular, una estrategia de disposición. En este caso, la Casa Cook, en 1922 de Le Corbusier, que es una antesala de la Casa Cruchet, por ejemplo, en términos de organización, en un lote netamente urbano, si observamos la sucesión de las 4 plantas, donde está el acceso, la planta de dormitorios, la planta social en la tercera planta y la planta de azotea, vamos a poder observar que en una especie de partición de lo que tiene que ver la planta, la ubicación donde tenemos específicamente la escalera es lo que nos va a terminar organizando el resto de todas las plantas, ¿no? En el sistema de dormitorios en este sentido, y en el social en este sentido, intentando tener en lo posible a doble frente la ventilación en este tema. Esto un poco como para poder empezar a relatar ciertas cuestiones. Está un poco lento el pase de las imágenes. Ahí. Bien. Luego las experimentaciones que tienen que ver con la idea, de alguna manera, de cómo lo urbano y lo doméstico empiezan a jugar en corte ciertas situaciones de vaciado de temas, que también tenemos lo que tiene que ver con el remate de estas operaciones. Podemos hablar de la Casa Experimental de Kansenstein del 57, donde también la organización central de esa escalera que vemos permite de alguna manera a una banda y a otra ir armando distintas situaciones, pero siempre manteniendo una idea de lo dimensional como algo que es posibilitador de lo que tiene que ver con los anchos y los largos mínimos, y en consecuencia las alturas, para poder aprovechar una serie de cortes, contenido dentro de lo que es un lote urbano. Si nos vamos a lo que tiene que ver, al contrario de la disposición de la Casa Cook, de Le Corbusier, que en forma transversal ocupa a modo de organización concentrada una planta interior, en el caso de la Casa Zoco de Valiero del 69, empezamos a ver, de alguna manera, cómo una serie de modulación de la planta alta de dormitorio, pegada contra un sector de la medianera, porque de este lado está ganando el sol de la mañana, posibilita tener, como vemos en la transparencia final de la fotografía, y en la situación del despegue de doble altura, todo lo que tiene que ver con la iluminación y la ventilación de una punta a la otra. Ahora, lo que evidentemente ocurre es que hay una organización de, contra una de las medianeras, pegar todo el sistema, digamos, de servicio, y luego ir teniendo un sistema de dormitorio modulado, que en un momento divide la zona de padres y la zona de hijos a partir de la idea del estudio que balconea a esa especie de doble altura. Con lo cual, también en un sistema que está cruzado en relación al ejemplo de la Maison Cook, estamos viendo cómo, de todas maneras, las organizaciones que tienen que ver
con lo dimensional y lo modular también están presentes en esta magnífica obra. Si nos vamos a un lote de esquina, en el caso de la casa Catasús de Coderch, podemos empezar a hablar de otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver la organización del armado de los paquetes de las áreas, ¿no? Un armado de paquetes, como vemos en esta formación, que de alguna manera tiene que ver con las casas Ginkgo de Hudson que estuvimos viendo en las correcciones, con el armado hipotético a través de la entrada de esta especie de garage por el lado de la esquina, y que la organización confluye en este sentido. Hay un hall que a partir de este plano puede dividir a la zona pública, al patio, al sistema de dormitorios o al sistema de servicios hacia atrás. Y como vemos, los sistemas de dormitorio, de servicios y sociales están íntimamente ligados a un criterio de organización, liberando los distintos sectores, digamos, abiertos y exteriores, pero que de ninguna manera el sistema de organización de paquetes de programa se desentiende de esa organización exterior. Es decir, la organización exterior no es un residuo de la casa, es parte integrante y fundamental de esta obra. Si nos vamos a un ejemplo de vivienda aislada, pero en un lote más o menos urbano, en una zona de playa en Dinamarca, en el noroeste de Jutlandia, en Tibisvilde, Arne Jacobsen en el 57 plantea una casa que yo creo que es muy didáctica desde el punto de vista de cómo ordenar una planta en el sentido de la modulación. A partir de la idea de ganar una vista posible al mar, a una casa que está más o menos a una cuadra del mar, y sobre una estructura de ladrillo visto que montará un sistema liviano de caja de madera, vemos que la disposición de acceso, desde donde se toma precisamente la escalera y desde donde se asume la llegada, genera una idea de llegada a la casa que me permite ir hacia un sector social, donde evidentemente la posición de una salamandra de algún modo articula una idea de cocina y una idea de estar comedor que abre hacia estos dos frentes, y donde luego hay una partición modular muy clara de la situación de dormitorios que podemos ver en la planta de más abajo, como la idea entre llegada por escalera, carpinterías y situación modular es parte de una unidad que va conformando toda la distribución de la casa, donde vemos que para el dormitorio exterior, de los padres, se agrega un módulo más con el fin de tener un sistema de poder meter una cama doble o dos camas. Y se hace coincidir en la versión final del proyecto el sentido de la escalera dando a esa puerta de entrada. Es decir, la piel, la división de los sistemas de cierre de carpinterías y la modulación del proyecto están íntimamente ligados con la idea de sostén y la posición de la escalera para llegada, acceso y distribución uniforme. Esta es una casa muy recomendable de estudiar y redibujar, como para poder entender cómo las estrategias organizativas no desmerecen la posibilidad de un rigor y una precisión a la hora de armar el espacio que realmente son notables. Ya si nos llevamos a la idea de vivienda colectiva, podemos nombrar, como vimos en el cuatrimestre anterior, el conjunto Spangen de Brickman en Ámsterdam, con la idea de elevar la calle en altura para la posibilidad de crear un tejido a partir de organizaciones de planta mínima, ¿no? donde se entra una especie de hall con una cocinita, un estar comedor, y luego una división para la zona, de alguna manera, de dormitorios. El servicio de baño y dormitorios, en este caso, el proyecto del año 1919 está aún despejado. En la tradición, lo que tiene que ver sobre todo con el tipo de edificio de placa, Van Tigen, Brickman y Van der Broek en Rotterdam en el 33, van a trabajar con una placa, con esta estructura metálica, y con esta especie de cruces de San Andrés tensionan el armado estructural del edificio, como vemos, con una escalera en punta, y donde la organización, de algún modo, está intentando trabajar a partir de la idea de una escalera de punta, donde una circulación por detrás va entrando a los distintos dispositivos de la planta.
Y la tipología propiamente vuelve a concentrar en un sentido de tener una especie de estructura con una especie de voladizo para un balcón. Pido perdón por las imágenes porque son de libros, están un poco dobladas a veces, pero hay que imaginarlo de alguna manera recto, ¿no? El sistema de servicio que separan de inodoro con una cuestión de una bañera y la cocina, se accede y hay una especie de separación. Dormitorios dando doble crujía y el sistema social y de cocina y baño también de alguna manera siendo orientados en ambos sentidos, en unas viviendas muy económicas, hechas, o sea, viviendas de social, sin lugar a dudas, pero bueno, como una primera aproximación de los años 20 a esta idea de vivienda colectiva. Un proyecto de esos años que va a ser totalmente revolucionario es el conjunto Narkofim de Moisés Ginsburg en Moscú, dentro de lo que la historiografía clasifica de alguna manera como el constructivismo ruso, donde vemos también una idea, donde hay una especie de modulación estructural que va trabajando en el armado de la vivienda, donde en una planta hay una especie de pase de galería, de circulación, y en las plantas superiores los sistemas de dormitorio están de alguna manera balconeando a ese pequeño sistema social. Con lo cual, contra la medianera, junto al acceso, por supuesto, a la escalera, de forma inmediata, y hacia atrás la cocina. Cocina sobre la que va a montar el baño, como vemos en la planta alta, y desde donde se libera todo el frente, delantero del edificio para la conformación del sistema de dormitorios, y hacia el otro lado la conformación del sistema de el social. El corte es lo que de alguna manera está, a partir de la idea de la calle, trabajando con la posibilidad de ir vinculando situaciones en corte que van a ser tomados necesariamente por Le Corbusier. Este sistema de corte que trabaja Moisés Ginsburg no está escindido de una ordenación modular. En este caso la estructura va independiente con la posibilidad de que la panelería pueda ser modificada, pero cada una serie y cantidad de pisos, las circulaciones van a ir de alguna manera trabajando sobre el borde del edificio, al contrario de lo que opera Corbu en el edificio de Marsella, que por todos ustedes es muy conocido, que también opera de manera modular. Eso ya se vislumbra en la circulación interior, pero bueno, la circulación interior fue uno el talón de Aquiles un poco que la historiografía ha trabajado sobre la idea de la unidad de habitación, cosa que después los Smithsons van a llevar al borde, tratando nuevamente de establecer la idea de calle a partir de los postulados del Team 10, y donde una serie de edificios, como el Robin Hood Gardens, ya del año 69 el proyecto, va a obligar, incluso por su tectónica y su sistema constructivo, a ejercer un sistema de modulación estricto, justamente porque hay una idea de prefabricación en la construcción del edificio, donde estamos viendo en ese detalle a la derecha, con lo cual esto presupone que la idea de cómo esto se construye, la posibilidad de seriar un sistema de carpinterías, no quita la posibilidad de atender las estrategias de la idea de los puntos de llegada. Este edificio fue finalmente demolido y una de sus partes prefabricadas terminó siendo expuesta en un museo, ¿no? Y en ese sentido, como vemos acá, la relación, digamos, de la importancia modular entre estructura, carpintería y panelería de prefabricación de fachada, nos lleva a pensar que por más que nosotros estemos trabajando una idea de corte, no hay un descuido en ese sentido de las posibilidades de montaje en una época muy propicia, donde los Smithson han pensado muchos de estos temas de la posibilidad flexible de fabricación de escenarios a partir de la idea de la prefabricación, ¿verdad? Si nos aislamos de la condición de circulación, de contenido que tiene que ver con la idea del espacio doméstico,
vamos a recaer en algunas formulaciones que tienen que ver con los proyectos de idea de Mies, en función de la vivienda, donde de alguna manera los temas que a mí me interesan tocar, que es la relación entre estructura, modulación, cerramiento y posibilidades de armado, y de cómo de alguna manera se rompe esa caja espacial, dado un edificio que tiene un perímetro completamente continuo, de algún modo podemos ver en esta organización, donde tenemos un sistema de columnas y de apoyos modulares, totalmente, de algún modo, regulares, cómo de algún modo este edificio concentra todo el sistema de servicios sobre esta parte, por supuesto en este caso con ventilaciones forzadas, pero atendiendo un poco a la estrategia de lo que luego ocurre en la liberación de estos espacios, ¿no? Cómo de alguna manera la posibilidad de llegar a la punta, por ejemplo, de este edificio a través de los accesos que están en este sector, se manifiestan a partir de la relación de un sistema de dormitorios, y cómo los sociales, a partir de la rotura del ángulo, pueden empezar a liberar un sistema que tiene que ver con la ganancia de esa vista 180 grados en la idea de la esquina. Con lo cual acá tenemos un claro ejemplo en las formulaciones de Mies van der Rohe, donde de alguna manera la concentración de servicios parte de una especie de organización de la estructura como un tema fundamental, y donde hay una piel continua que encierra un paralelepípedo totalmente platónico, digamos, pero como de alguna manera en la organización exterior se empiezan a entender ciertas estrategias que son fundamentales. En esta planta de aquí arriba también vemos cómo ciertas organizaciones de lo que tienen que ver con los servicios y la escalera van posibilitando la idea de una modulación del armado de donde entran dos dormitorios es el social, etcétera, etcétera. O sea, hay una idea también matemática de múltiplos y submúltiplos, que es lo que estamos viendo que cuesta mucho en la relación en función del proyecto, ¿no? Y lo mismo lo que tiene que ver con las relaciones entre lo privado y lo público de la vivienda, ¿no? Es decir, entrar de una manera de poder acceder a la cocina, llegar al social, que al ser un departamento de un dormitorio, que lo podemos entender también como un monoambiente grande, de alguna manera la posibilidad de esta idea miesiana del caracol que va de lo público a lo privado en el armado de la planta está verificado en este punto. Y de paso, la posibilidad de juntar, ¿no es cierto?, el sistema de los servicios. Por supuesto, manteniendo, como en el caso que habíamos visto antes, en este caso Lakeshore Drive, la posibilidad de los servicios dentro de un sistema regular, donde la estructura y la carpintería parten de un orden que está todo absolutamente conectado, como pueden observar, ¿no? Es importante detenerse y mirar estas cuestiones. Cuando Mies sigue trabajando, y en estos esquemas vamos viendo los distintos sistemas de organización, llega al proyecto de Lafayette Park, que de alguna manera también inaugura una idea de algunos prototipos que también estamos viendo que tienen que ver con ideas de casas-patio, donde de alguna manera, a partir de un acceso general y unos patios generales, con un sistema de patios, podemos ver que a partir de la resolución de estos sistemas que va trabajando como umbrales de llegada, de alguna manera organiza los paquetes que tienen que ver con los sistemas de dormitorios en un caso, sociales en el otro, dando un sistema de patio, y de alguna manera también alternando esta idea de vacío y de patio que luego va a dar un resultado en este proyecto donde vemos la cantidad de posibilidades en las posibles distribuciones que tienen, ¿no? Como la llegada es un hall, desde ese hall se puede acceder a una idea de lugar mucho más abierto, también se puede acceder por atrás a un sistema de cocina, y en este caso, digamos, juntar todo el sistema de dormitorios, un poco como veíamos en la organización de lo que tiene que ver con los paquetes de programa, ¿verdad?
En ese sentido hay varios ejemplos para mostrar en las organizaciones de casa patio que me interesa que veamos cómo de alguna manera ciertas modulaciones, también de alguna manera lo que tiene que ver con los dormitorios, con su baño, y la idea del acceso vinculado a una cocina, por supuesto en un caso finlandés, donde el baño y la situación de acceso están, como veíamos en algunos ejemplos del Sherwood en el sector privado, pero que esto lo que posibilita, sobre todo en los armados de características europeas, es pasar por atrás de la cocina y luego perceptualmente digamos, explotar en la situación del social. Otro ejemplo, bueno, el mismo ejemplo, produciendo una serie de tejidos de casas patio con calles, que algunos están trabajando, aunque vamos a ver, estos son, por supuesto, conjuntos de muy baja densidad, o situaciones, como vemos en el caso de Solotov y Hawking en Israel, donde algún dispositivo de casa-patio puede empezar a conectar, como vemos en el caso de este dormitorio, en una situación de tejido, para provocar situaciones escalares, de conexión, de puenteos, que pueden ir produciendo un ritmo en la situación también perspectívica. Y eso está, de alguna manera, podemos traducir vinculado a partir de la idea que el módulo de dormitorios sigue siendo de alguna manera el módulo base. Lo mismo va a ocurrir en el conjunto Caño Roto, de Onsoño y Vázquez de Castro, donde también unas viviendas muy económicas de Madrid, en este caso, en este ejemplo, de alguna manera el acceso va a ir a una situación, digamos, de llegada con un pequeño acceso a una escalera, y donde en esta especie de distribución en L, hacia un lado queda el dormitorio, el baño queda un poco escindido, en nuestro caso seguramente trazaríamos este esquema en el sentido inverso, y luego el social, la cocina-comedor vuelve con una organización en L, donde por supuesto se circula por el lado interno del patio, ¿no? De alguna manera, también hay un criterio en la propia modulación del conjunto que ordena absolutamente todas las partes, ¿no? Como podemos observar en esta planta, ¿no? Evidentemente que se manifiesta luego en la fotografía de abajo, ¿no? La idea de contención de un patio, pero que cada casa conserva de alguna manera un patio individual. Y así podemos seguir con el ejemplo de casas patio de Wong, donde también son casas de superficie mucho más generosa, pero que si de alguna manera empezamos a entender la relación modular que podemos empezar a ver en estas casas, donde hay un sistema B, dos sistemas A, dos sistemas B, un sistema A, un sistema A, un sistema B, podemos de alguna manera darnos cuenta cómo de algún modo estos sistemas luego también permiten esa posibilidad de subdivisión. Y donde de nuevo el módulo base de dormitorios es lo que organiza de alguna manera la planta, el conjunto. Si ese sistema de dormitorios lo empezamos a extrapolar a unidades, digamos, muy finas y muy largas, como ocurre en el proyecto de Atelier 5, podemos empezar a entender, más allá de las características particulares y muy ingeniosas del corte, de este corte que observamos acá, cómo a partir de un terreno escarpado las viviendas van generando, donde empezamos a observar cómo las viviendas empiezan a estar hablando, nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué tienen este ancho? Bueno, lo que dará el ancho es el sistema de la posibilidad de meter probablemente dos dormitorios, ¿no? Que se pueden subdividibles, y que pueden también ser un dormitorio de una cama para cada quien. Con lo cual, ahí ya hay un ancho que te permite trazar la posibilidad de tener un dormitorio con una medida, digamos, razonable, y la posibilidad de tener un servicio, placar y paso. Eso es lo que de alguna manera me está determinando lo que manda en todo el proyecto, que es el ancho de planta, como vemos en este caso. Entonces, ahí empezamos a ver en varios ejemplos repetidos, con muchas, y vamos a ver que esto se va a repetir un poco, con muchas variaciones, como la idea de cómo se organiza este conjunto y otros. La medida del dormitorio es una medida absolutamente fundamental.
Entonces acá estamos llegando a otra cuestión que tiene que ver con el Hansa Viertel de Alvarado, en Interbaum en Berlín, en el Tiergarten, en el parque, en el bosque de la ciudad de Berlín, o parque, donde este conjunto que ya lo hemos visto, de alguna manera organiza dos grandes volúmenes, donde las viviendas se van cosiendo en la planta alta y donde la novedad es la posibilidad de tener, digamos, este gran espacio central, donde desde estos dos halls, de alguna manera, vamos entrando la posibilidad de ir accediendo a 4 viviendas, ¿no? Ahora, si nos ponemos a fijar cómo son esas 4 viviendas, también vamos a notar que los sistemas de dormitorios están agrupados en un sentido, luego los sistemas, de alguna manera, de los servicios también pegados a la situación de acceso, y luego los sistemas sociales empiezan a estar liberados con sus propias terrazas de expansión, ¿no? Acá sería el otro sistema de servicio, que siempre están conectados en los puntos de acceso. Con lo cual, la organización del edificio permite no solo la expansión de esa especie de desborde necesario de las viviendas, sino también la eficacia desde el punto de vista de, con un solo hall de acceso ya interior, la posibilidad de acceder a 4 viviendas, en el caso de las plantas bajas, y que esas plantas además estén organizadas de una manera tan clara entre lo privado, lo público, el desborde y los servicios, ¿no? Es una tipología que podría ser perfectamente adaptable aquí, ¿no? Por el tipo de organización que tiene en relación a la idea del acceso. Y ahí vemos cómo de alguna manera se agrega otra vivienda más a manera de puente, con lo cual ya estamos teniendo 5 viviendas por hall en la planta superior. Y en ese sentido, bueno, la idea de cómo esa idea también se reconstruye y el lenguaje es una consecuencia de una lógica constructiva, bueno, de algún modo esa lógica constructiva se verifica en este dibujo que vemos, ¿no? En una organización modular, en una organización absolutamente regular, donde hay una serie de aventanamientos y retrasos y cuestiones que están trabajando. Otro sistema de organización tiene que ver, digamos, en este proyecto, cuyo nombre, no recuerdo el autor en este momento, pero bueno, en este caso, la idea de la circulación a modo radial, digamos, en relación a un hall, propone también entender cómo esas 4 unidades, también modulables, también con halls de acceso muy claros, pero que en sus propias circulaciones hay una idea de poder llevar hasta el último punto en el armado, ¿no? Lo que tiene que ver con la disposición de estas puertas que están, digamos, hacia el final, y la posibilidad de que estas especies de circulaciones de alguna manera puedan estar trabajando en función de no ahogar el cometido que tienen, ¿no? En ese sentido, bueno, es una organización también donde entra el tema de cómo uno está circulando, y en ese sentido, bueno, podemos ver cómo otras organizaciones, como el Interbau de Paul Baumgarten en Berlín, de algún modo, de forma lineal, como hemos estudiado, también organiza, y cómo de alguna forma podemos establecer un criterio de modular, donde un módulo regular, pero no idéntico, puede ir organizando esas plantas altas con esas terrazas, y cómo una situación de accesos privados a las viviendas pueden también trabajar el cometido que se necesite. Y de alguna manera, esa subdivisión también va a estar replanteada en estas posibilidades y estas características. Es un conjunto que ustedes ya tienen estudiado, con lo cual no voy a andar en demasiados detalles, pero sí
analizar estas características de necesidad de entender cómo un sistema modular ayuda a ordenar y cómo de alguna manera estos espacios pueden ser absolutamente interesantes, cómo se puede desarmar una caja espacial partiendo de una idea de módulo y respetándola, ¿no? Entonces, dentro del Interbau también podemos ver otros ejemplos en lo que tiene que ver con la conformación de caja. Por ejemplo, en este conjunto de Gottwald, donde hay una serie de zonas de acceso hacia los departamentos, y donde de alguna manera por cada acceso hay 3 unidades, ¿no? Entonces las unidades de alguna manera están respondiendo en lo que tiene que ver baño, cocina, o toilet, ¿no? En este caso del centro, con una idea de monoambiente, de alguna manera esta unidad más chica, y cómo hacia atrás hay un sistema de 2 dormitorios donde espeja el sistema social, pero de alguna manera divide en este sentido el cometido. Los dormitorios hacia atrás, el social hacia adelante, con la posibilidad también de ser flexible en ese sentido. De algún modo eso se va a replicar en la estructura de fachada, provocando algunos retranqueos, provocando un ritmo, es decir, a veces las ideas de las terrazas, esto que hablábamos la otra vez, pueden salir, puede haber sistemas retranqueables, podemos mantener el filo de un edificio, y podemos, de acuerdo a la escala y las características de ancho y largo que tengan, la posibilidad, de alguna manera, de digamos, por medio de lo que es la altura, el largo y el ancho, de controlar estos lenguajes también, ¿no? Si este edificio midiera 300 metros de largo, la situación sería completamente distinta. Pero bueno, acá vemos un sistema de organización posible que trabaja a 2 bandas, en unas viviendas, digamos, no muy grandes, y pasando, por ejemplo, a un caso finlandés, en el caso de este conjunto de Ervi, vemos otro tipo de organización, ¿no? Donde vemos que la escalera en la llegada a la planta tipo me permite acceder a 1, 2, 3, digamos, tenemos 2, 3, 4, 5, 6 unidades, ¿no? 6 unidades con una economía enorme de superficie de hall también. En esas unidades podemos ver cómo el sistema, digamos, de cocina y baño están juntos, en este caso con unos departamentos que son más bien unas especies de monoambientes, para el caso de los que tienen los monoambientes, y hacia los lados, digamos, del flanco izquierdo y derecho, cómo puede existir ciertas posibilidades, acompañando un poco la idea de hacia dónde están ubicadas las cocinas, a la hora de poder subdividir los sistemas de escritorio o un pequeño dormitorio que puede ser conectado o no con la zona social. Ahí vemos que no espeja precisamente, sino que de alguna manera organiza este servicio de una manera y luego, de alguna forma, al espejar, quiero decir, este servicio, no implica que la organización de lo que tiene que ver la modulación del dormitorio y el social puedan tener características de flexibilidad, ¿no? En ese sentido hay una parte que está espejada y hay una parte que no está espejada, que es esta, como ven en la idea de la planta. Pero es llamativo esta entrada a cada departamento por cada hall, y cómo a partir de eso podemos de alguna manera, digamos, explotar hacia el social y tener ese sistema de dormitorio un poco como una especie de monoambiente mentiroso, pero siendo muy rendidor en la relación llegada, espacio de circulación que comparten estas 6 unidades y acceder, por supuesto, a las 6 unidades. Este es otro caso muy interesante de Viljo-Rebel, en Finlandia, donde también la idea de una estructura muy concreta y la idea de una relación, digamos, modular, que va trabajando las carpinterías hacia el final a medio módulo, revela la posibilidad, a partir de la idea de esta ubicación, de esta escalera central,
tener un módulo de dormitorio pequeño, un módulo de dormitorio grande, y donde este hall de acceso estructura todo. Por supuesto que está entrando hacia un vestidor, un lugar donde nieva, dejan las camperas, es un lugar innecesario en el sistema de la entrada, pero vemos cómo también el sistema modular organiza y parte del sistema de dormitorio, y que el sistema de dormitorio puede también ser el ancho para una situación un poco de un estar comedor que al tomar todo el ancho puede de alguna manera trabajar en toda su extensión. Pero ese hall donde se accede y se organiza toda la unidad está de alguna manera también delimitado por la posición de este submódulo y fundamentalmente por la posición de la escalera. Con lo cual podemos advertir que hay dos sistemas modulares que están superpuestos en esta planta, la de la estructura con la escalera y luego el sistema modular de la división, digamos, de 1,5 del armado de la planta, ¿no? Es una planta muy interesante, como casi todo lo que ha hecho Bill Horrell, que es un arquitecto no muy conocido de Finlandia, y donde estos edificios están en Tapiola, que es una ciudad satélite, y donde también, de Helsinki, perdón, y donde también vemos el resultado tectónico de esto, ¿no? Como en la axonometría de la derecha vemos cómo se monta el edificio, vemos cómo de alguna manera está todo también prefabricado, y donde esto que hablábamos de los materiales con los colores, de evitar la decoración, es preguntar qué es lo que el edificio en la relación modular y estructural quiere ser desde lo tectónico. ¿Qué tecnología aplicamos a una idea de técnica que queremos desarrollar en el proyecto? Y donde no sobre ni falte nada. Es decir, que el propio lenguaje manifieste esa idea modular y estructural del proyecto a través de los materiales y cómo los usamos, ¿no? Cómo los disponemos con la mayor economía de recursos posible, logrando la mayor calidad espacial y funcional en el proyecto. Hablando de eso, bueno, Luis Blomstedt en el 54 en Tapiola, Finlandia, como vemos, también hace unas organizaciones muy interesantes, donde desde una situación de única llegada organiza una idea donde empiezan a ver como unos lugares que pueden empezar a ser susceptibles de ciertas cuestiones, qué sé yo, en este caso en la derecha pueden ser terrazas, en este caso puede ser una especie de habitación de servicio, pero que de alguna manera organiza y concentra las cocinas en la llegada. Esto podría estar abierto de alguna forma, acá está el armario típico de la llegada para la nieve, y luego abre de alguna manera el social en este punto. Ahora bien, lo que nosotros advertimos es que la escalera gana iluminación en esta especie de salida con este plano, gana un orden, digamos, que tiene que ver con esta relación modular de la planta en relación a la estructura, que podríamos trazar acá un eje, y donde de alguna manera le permite establecer con muy poco, o digamos con una economía total, una idea tectónica del desarrollo de un aventanamiento corrido y unas terrazas que se repliegan hacia atrás. Con una organización modular absolutamente clara, donde de nuevo un sistema de dormitorios va a, de alguna manera, definir el orden modular y constructivo del conjunto. Esta operación de Blomstedt, él la sigue de alguna manera perfeccionando y trabajando, y construye tres edificios en Tapiola, donde dejo como para que ustedes un poco investiguen estas variaciones, ¿no? Como en este caso agrega esta unidad central, y cómo una idea que parte de una porción puede de alguna manera volver a manifestarse y tener otro tipo de toma que puede ir hacia un lado, que puede ir hacia el otro, pero que donde la modulación y el sistema de dormitorios siempre es regular, y cómo partiendo de esa idea organizativa puede desarrollar
varios tipos de proyectos. Un poco como para tenerlo en cuenta. Y estos son los nombres finlandeses de los 3 proyectos, que los 3 los realiza en la ciudad de Tapiola. Yendo un poco a una tradición un poco más parecida a la nuestra, en el caso del Escorial, el edificio de Francesc Mitjans en Barcelona, vemos otro tipo de organización de planta, ¿no? Donde vemos también de nuevo el sistema de dormitorios empieza a organizar una relación modular, donde a partir de esta situación y por calle yo voy accediendo a un departamento que tiene que ver con el dúplex, donde tengo los servicios apilados en una cuestión, un pequeño desván de servicio que es muy típico ya de Barcelona, y una situación social que abre de punta a punta y toma todo, ¿no? Y que de alguna manera también podemos suponer que hay algún tipo de ventilación cruzada en ese sentido. Y cuando uno sube, vuelve a tener los servicios apilados contra medianera y la posibilidad de ir teniendo un sistema modular que toma un módulo A y un módulo B. Pero como, de alguna forma, en el ancho total y partiendo de un módulo que no es, digamos, continuo, sino que tiene un módulo A y un módulo B, de alguna forma, igualmente, Mitjans organiza toda esta posibilidad como para poder transitarla en este edificio. Mitjans es un gran arquitecto de proyectos de placa, tiene muchas placas hechas en Barcelona de altísima calidad, y recomiendo también ver, Francesc Mitjans se llama. Este es el resultado un poco de esa placa, con unos edificios también que están de él son estas 2 placas más bajas que están ahí, donde, bueno, tienen otros sistemas de desarrollo, también como vemos a partir de una organización de módulo de dormitorio, donde 2 módulos de dormitorio está dando el módulo de cocina y el módulo de living, ¿no? Como vemos en este caso, ¿no? Tal vez esto más esto nos está dando la posibilidad de entender que esto es un módulo simple y esto es un módulo doble, y que de alguna manera lo que hace es ir calzando estos sistemas de escaleras como para poder trabajar a doble crujía. Bien, en ese sentido, digamos, también los resultados de características formales y en tanto constructivas, que Mitjans era un arquitecto muy refinado a la hora de definir las cuestiones plásticas del edificio, pero con mucha claridad a la hora de definir cómo se construye. Lo que está replegado, lo que está adelantado, está adelantado, ¿no? Y en ese sentido de la transformación de los lenguajes, bueno, nunca está de más repasar el conjunto de Isla Maciel de Vladimiro Acosta con la superposición de plantas, y ver cómo hay también un resultado a partir de las operaciones de los sistemas helios que Vladimiro trabaja, y en la superposición de plantas desplazadas, que va generando estas especies de aleros, que son, de alguna manera, son dispositivos escalares, espaciales, de protección solar, y que al mismo tiempo definen una idea de terraza y de uso exterior en las unidades, ¿no? Y si analizamos un poco las unidades, que además son magníficas desde el punto de vista de la planta, vamos a ver que hay un gran sistema de circulación, donde uno va accediendo a las distintas unidades de forma intercalada, y que se accede a un gran paquete de servicios. Desde el paquete de servicios también se puede acceder a esta terraza, y que hay una relación modular, en este sentido, que de alguna manera llega hasta ahí, y que termina de colaborar con el armado de la situación social, además del sistema de terraza. Con lo cual, también es un frente que trabaja a doble crujía, pero, digamos, la diferencia cuando vemos nosotros algunos dispositivos de departamentos o de vivienda que hemos corregido, lo que está ganando en ese sentido es la posibilidad de toda la extensión de la vivienda libre para el social, ¿no? En ese sentido es una decisión muy clara la que tiene Vladimiro a la hora de definir dónde pone el servicio pegado al acceso y cómo organiza
el otro rectángulo completamente libre, hacia un lado dormitorios, hacia el otro lado, en toda su longitud, el sistema social, donde ese escritorio puede armar o no desarmarlo. Y tanto los dormitorios en su salida franca, como el social, como la cocina, tienen ese desborde a la terraza, ¿no? Otro conjunto de Cedrón y Companucci, que es la reubicación de la villa de emergencia número 7, también es interesante analizar en disposiciones que tienen que ver un poco con esto que hablábamos de Vladimiro, cómo de alguna manera también, llegando de una situación de hall, hay todo un sistema modular susceptible de ser reconfigurado, ampliado, dormitorios que pueden ser unidos, pueden ser quitados y aumentar el tema social, y la disposición de agrupar la cuestión de los servicios. Y que muy pegado a cocina y desde el comedor se pueda salir a una especie de terraza, sistema de terrazas intercaladas, donde de alguna manera podemos de alguna manera tener un desborde franco para una vivienda en altura, una vivienda de característica de vivienda social, ¿no? Y donde de nuevo toda esta extensión del sistema social genera una planta muy rendidora en términos espaciales y en términos organizativos en cuanto a la idea, por supuesto, de flexibilidad, ¿no? Es un conjunto muy interesante, con una escala muy, muy acotada, donde ahí vemos un poco la idea, esa idea de espacio semipúblico, esa idea de terrazas que van siendo escalonadas y que de alguna manera van dialogando y van produciendo una especie de mini patio o desborde como otra posibilidad plástica, donde vemos también el resultado tecnológico de la viga y el ladrillo, y donde de alguna manera esa idea de esos huecos que se van metiendo y creando estas sombras a partir del emplazamiento de los volúmenes, nos pueden dar características del lenguaje trabajado con dos materiales, con un muro de ladrillo visto y con un sistema de esqueleto independiente de hormigón, ¿no? Provocando esta idea de un edificio con patios que dan vida a una calle y que de alguna manera transitan la idea de una vivienda con unas dimensiones digamos, relativas en cuanto a la cuestión espacial, pero que al mismo tiempo explotan en la eficacia, ¿no? La eficacia de lo que tiene que ver con el rendimiento de planta, como veíamos. Otro conjunto también, también con algún tipo de organización, pero que en este caso no contempla esta idea del frente y el fondo, como vemos, como veíamos bien que ocurre con Cedrón y Companucci, es la relación de estos estares, que de alguna manera lo que sí los arquitectos hacen es pegar las entradas a la medianera, con la cual la idea de plano en la perspectiva de alguna manera me sumerge inmediatamente a la explosión del social. Se agrupan los servicios y luego los sistemas de dormitorio empiezan a estar por detrás, con lo cual el baño es accesible desde la primera instancia de la circulación privada, ¿no? Que tiene que ver con la idea de la vivienda. Con lo cual vemos que también es una organización a dos bandas, de otra manera, distinta a la de Cedrón y Companucci, y que eso lo que hace también es que cada tanto se van conectando unos sistemas de escalera y ascensor que van provocando la posibilidad de ir generando estas situaciones. Y que al mismo tiempo también los sociales, de alguna manera, tienen la posibilidad de ir saliendo a estas especies de terrazas que se van retrasando y demás, como vemos en la fotografía, ¿no? Con lo cual, de nuevo, podemos tener un gran elemento continuo donde el retraso de los planos y la producción de sombras producen la posibilidad de ganar o no el sistema de desborde. Un sistema también archiconocido por todos, que es el sistema del blog prototipo de Hilario Salva, que hay en La Plata, que hay en Avellaneda, y bueno, también era hacer un poco un repaso, simplemente repasar la cuestión modular, ¿no? Como un sistema modular con los servicios en el fondo y la posibilidad de tener en todo el ancho posible el social, posibilita en un departamento de reducidas dimensiones una organización que yo puedo de alguna manera flexibilizar en el uso y reproponer a la hora de trabajarlo, ¿no?
Y quería mostrar alguna cuestión más de acá de Argentina, en este caso de Alanya Curra, otro tipo de organización, que bueno, tiene que ver también con la llegada a un dispositivo de escalera y donde de alguna manera tanto la cocina como el estar salen a estas especies de terracitas y donde hay una circulación con un baño y que justamente este sistema de dormitorios, que es un poco lo que me interesaba mostrar, de alguna manera uno funciona para un departamento, otro funciona para otro departamento. Es una manera también, como cuando hacemos un armario que da hacia un lado y hacia otro, de flexibilizar un sistema de planta y que eso pueda ser subdividido en función de los requerimientos del departamento. Me parece que es una idea interesante a la hora de poder trabajar este tema que hemos insistido tanto, que es la idea de cómo contacto una unidad con la otra y cómo lo hago entrar en el sistema a partir de la célula madre, que es el sistema de dormitorios. Otra posibilidad, estos son más torres, pero me interesaba esta cuestión de la planta para verificar también de Solsona, Viñoly y compañía, que es este sistema de juntar los servicios y las cocinas, liberando de alguna manera un sistema social que está de alguna manera en isla, donde eso implica mayor cantidad de circulación y donde los dormitorios empiezan a estar como por fuera de esas unidades, ¿no? Es otro sistema de armado de planta, también que se flexibiliza, por ejemplo, en la relación entre el armado de esta planta y esta planta, donde de algún modo, bueno, también son otras posibilidades que tenemos a la hora de construir. Ahora, lo que está clarísimo en este conjunto es que estamos hablando de un sistema que está completamente modulado, digamos, y que de alguna forma la unificación de los sistemas de cocina y baño con el sistema de cómo la mesada está puesta en dos sentidos, puede posibilitar esta idea de pensar con mayor flexibilidad ciertos lugares estancos, que a veces los entendemos como habitaciones o los entendemos como una barra que vemos desde todos lados, ¿no? Como de alguna manera eso va dándole calidad también al social del departamento, ¿no? A la hora de preservarlo de lo perceptual que nosotros tratamos de evitar que se vea. Hay otros conjuntos que tienen que ver con de Cucurec, que también son otras organizaciones de unos bloques que van en función de un patio central, donde también se organiza a partir de un núcleo central la posibilidad de los dormitorios, la cocina y los estares, donde vemos también que hay una relación modular y donde hay un desplazamiento que lo que provoca es la posibilidad de que estos estares no estén invadiendo ninguna vista entre sí, es decir, tienen sistemas de vistas libres, y eso es una idea de una búsqueda de ganancia como para un mayor rendimiento de iluminación, ventilación y vistas lejanas, ¿no? Esta idea de que a veces lo que tenemos enfrente está generando un tapón y cómo una cierta organización permite afrontar estas cuestiones, ¿no? Otro conjunto, por ejemplo en Salta, de Eduardo Larrán, también, como vemos, organiza en otras cuestiones, junta cocinas, los estares pasan a dar a las terrazas, y los baños se juntan con baños con la otra unidad, y también es un conjunto que está trabajando a dos bandas de muy poca superficie. Pero bueno, acá vemos la planta un poco más desarrollada. Ese tercer dormitorio puede ser de alguna manera levantado, ¿no? Y generar la posibilidad de que el estar gane todo este sentido, ¿no? Y a partir de ahí aprovechar muchísimo más el rendimiento de ese social, en el caso que sea necesario, pero también me interesaba de vuelta yendo a lo tecnológico y lo tectónico, que vean cómo un sistema donde está puesta la estructura de manera clara, y un sistema de vigas y losas, y un sistema de muros revocados, no alcanzo a ver, o pintados, y unos dispositivos también prefabricados en hormigón para el control solar, podemos definir las características tectónicas y que el lenguaje sea esa consecuencia de esa estrategia, cuidando la escala, cuidando los sistemas proporcionales, pero que de alguna manera
ese resultado del edificio cuente la idea primigenia del edificio, y no sea un agregado en la construcción de una fachada que esté independiente de la operación del proyecto. Es decir, lo tectónico se piensa todo junto con lo modular, con lo estructural y con las situaciones de pieles que pueden ser intercambiables. Y llegando ya hacia el final, para repasar algún ejemplo también de Latinoamérica, en Chile, este conjunto en Arica, que está compuesto por placas y está compuesto también por situaciones de casas patio, nos da la posibilidad de construir distintos tejidos, de controlar esa idea del espacio intermedio entre las viviendas, y de alguna manera también vuelve a verificar algunos sistemas tipológicos en lo que tiene que ver con la idea de cómo clavar una escalera de acceso y tener un sistema social liviano que permite también, de punta a punta, tratar de establecer una cuestión donde yo podría de repente terminar de armar una mesa de comer aquí y tener un estar trabajado acá, y que el baño está puesto en estas características porque precisamente, si quiero, le agrego una puerta acá y cierro el sistema de circulación que tengo previsto. Con lo cual, casi me animo a decir que esto es un sistema que podría empezar a ser pensado como tripartito a la hora de trabajar, pero que por supuesto hay un sistema modular que está arriba de otro sistema modular a la hora de armado. Y con respecto a la conformación general de estos conjuntos, insisto en lo tectónico que hablábamos antes, la cantidad de posibilidades con materiales mínimos de poder lograr estructuras muy claras de control del espacio público sobre el privado, y con transiciones y umbrales que protegen del asoleamiento, que protegen de las vistas y que conservan la privacidad de las viviendas. En el caso de las viviendas, de las otras viviendas que van montando y que van sucediendo en torno a patios, como vemos en esta imagen, también de alguna manera hay algunos casos de ustedes que están trabajando con varias viviendas en función de un patio, como la idea de una llegada y de un social y de siempre una circulación interna, en este caso es exterior, pero esto podría tener una carpintería aquí y ser interior, hace que de alguna manera siempre esté trabajando a partir de la agrupación de programas, ¿no? Una agrupación de dormitorios, una agrupación de servicio y liberar un social para que esto pueda ventilar, digamos, de manera libre. Ahora bien, las relaciones de cómo esto está trabajado, por supuesto hay un orden modular que habrá que descubrir, pero que de alguna manera me posibilita entender esta idea de la circulación interna y, como decíamos, de la agrupación por paquetes de programa. Y por último, también como otro modo de organización, lo que tiene que ver con este conjunto en México, de Mario Pañi, donde también hay una idea clara de cómo en la fotografía está construido este conjunto, y donde cuando vamos a la planta observamos también la posibilidad de tener algunas tipologías que varios de ustedes están trabajando, de un sistema de escalera donde el social, que si se me permite, acá podría tener una apertura como para poder establecer el sistema de comedor, y un sistema que a partir de aquí podría tener una puerta y trabajar con la circulación privada de lo que tiene que ver con los baños, las cocinas y los sistemas de los 3 dormitorios. De alguna manera, es una organización sencilla, permite la ventilación y la iluminación cruzada, y es otro modo más de entender estas condiciones. Con lo cual, de alguna forma, para concluir, la idea de mostrar estos ejemplos es que ustedes tengan, de algún modo, la posibilidad de poder visualizar cómo, más allá de la idea de proyecto que yo tenga, es necesaria una relación de orden a partir de esta idea del dormitorio como una célula base, cómo la modulación, la piel y la estructura pueden ser varios sistemas de tramas superpuestos que van trabajando con una lógica, pero que esa lógica que desarrollan ustedes sea una lógica concreta.
Y en ese sentido, imaginar la totalidad, cómo se construye eso. Un módulo de carpinterías no debería estar disociado de un módulo estructural. Y un módulo estructural no debería estar disociado de una modulación de las dimensiones que nosotros necesitamos para los ambientes. Entonces, de alguna manera, es importante ordenarnos en este sentido, ser los más eficaces posible en cuanto al rendimiento de planta, y muy importante, como vieron, dónde están las posiciones de las escaleras y los accesos a la hora de generar algún tipo de rendimiento. Siempre se gana y se pierde. A veces es preferible tener algún acceso o algún núcleo más en función de ganar mejores unidades y mejores casas. Bueno, espero que estos ejemplos les hayan servido, lo tienen grabado como para poder visualizar y tienen los nombres de las obras para investigar. Les dejo un saludo y bueno, un poco la idea era que ustedes pudieran, nada, que les sirva esto como para poder llevarlo a revisar las cuestiones del proyecto y en ese sentido, bueno, pegarle una revisión, pasarle el rastrillo, digamos. Bueno, que estén bien, les dejo un abrazo.